Damas y caballeros, damos una presentación, una apertura a este segundo estudio que nos albergará a partir de acá hasta fin de año, y hoy tenemos el agrado de presentarles al señor Fernando Urdapilleta, documentalista, cineasta argentino, que nos va a venir a informar, a charlar, a divertirse un rato con nosotros. Señores. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andás, amigo? Bien, gracias por tenerme, un placer estar acá. Un lujo que estés. Los vengo siguiendo desde que empezaron, así que... O sea, venís con expectativa baja. No, la verdad que... Qué grande. Venís de las Europas. Vengo, sí, estuve en Europa ahora de vacaciones, por suerte me tocaba, así que estuvimos por allá. La verdad que se la pasó de 10. Impecable. Ahora toca volver un poquito a agarrar la pala. ¿Fuiste a laburar o tema...? No, fuimos por un tema social, se casaba una prima mía, así que se armó ahí una gran reunión. En Bélgica se casó, en un castillo de esos que por Francia y Bélgica hay muchísimos, y la aristocracia los alquila para hacer eventos porque ya no saben qué hacer, ¿viste? Con los castillos. ¿Y esos castillos a quién pertenecían? Bueno, en su momento eran de señores feudales, de varones que los tenían con, digamos, propósito de defensa muchas veces, y con los años, imagínate que a medida que esos países se fueron unificando, dejaron de tener ese propósito y pasaron a ser exclusivamente para uso turístico. Claro. Y muchas de estas familias, digamos, ya no viven ahí. Imagínate que es como... No sé si alguna vez tuvieron la suerte de ir, pero vas a Versalles, al Palacio de Versalles, y decís, qué incómodo vivir acá. Claro. ¿No? Porque vos decís, está la habitación del rey y la cocina está a 12 kilómetros. Necesitas un Segway. Claro, tal cual. Además te cagás de frío. Bueno, estuvimos ahí en Versalles también. Yo había ido una vez, me quedé fascinado con dos cosas. Primero, con la cantidad de gente que hay. Impresionante. Es como te sentís caminando... hacia el matadero. La ciudad que recibe más turismo es impresionante. En todo el mundo. Y después con un dato que me partió la cabeza, que la primera vez no lo había escuchado, que es que el rey, tanto el rey Sol, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, se levantaban a la mañana y había un séquito de gente que los rodeaba y se juntaban a ver cómo se despertaba el rey y también cómo se iba a dormir. O sea, y están todavía los banquitos alrededor de la cama, sentados. Digamos, de la nobleza, los cortesanos que se sentaban ahí alrededor a ver mirar. cómo se levantaba el tipo, ¿no? O sea, lo miraban cómo dormía. Claro, lo miraban cómo dormía y cómo amanecía, ¿no? El tipo. Y yo le decía a mi novia, ¿viste? Imagínate lo que debe haber sido esa dualidad entre ser el rey, el líder máximo del absolutismo, como el famoso "el Estado soy yo", pero a la vez no tenías ningún tipo de privacidad. De libertad, claro. Imagínate que... Te ven en bolas, te ven masturbándote. A mí me llegan a ver cómo me despierta a la mañana. Era como un streaming. Me cancelan. Un streaming en vivo era, ¿no? Claro. Sí. Era un streaming en vivo. Claro. Estaba la gente físicamente ahí en el streaming del rey. Sí, tal cual. El tipo, viste, no podía... Impresionante. Sí. Pero bueno, la verdad que sí, qué sé yo, es como una sensación... contradictoria todo eso, ¿no? Es como hay como una nostalgia para mí, son las cosas que uno estudió en la facultad, en el colegio, claro. Y después llegás ahí y está todo como medio Disney World, ¿viste? Es como... Claro. Después estuvimos en el sur de España, que era una deuda pendiente para mí, qué lindo. Me pareció espectacular. Yo soy muy fanático de todo lo que es la historia de Al-Andalus, la historia de los Emiratos y los reinos musulmanes de Por ahí entraron España. los musulmanes, ¿no? Claro, ellos dominaron la península ibérica como 1000 años. Claro. 1000 años hasta que vino la famosa Reconquista. Y bueno, fueron avanzando los distintos reyes católicos y finalmente ocuparon toda la península. Y esto yo lo uno con una historia personal, porque hace un par de años nos enteramos con mi viejo que nosotros tenemos una descendencia sefaradí. Mirá. Los sefaradíes eran, digamos, poblaciones judías en la península ibérica que cuando avanzó la reconquista, la reconquista cristiana, muchos se vieron obligados a convertirse al cristianismo o a rajar, a exiliarse. Muchos se fueron a Marruecos, algunos se fueron a África, a Marruecos, algunos se fueron a Turquía y muchos vinieron para el Nuevo Mundo. Claro. Y nosotros con un genealogista trazamos una línea hasta
nuestra Sí, ascendente el ADN. sefaradí, que era una mujer que se vino desde Sevilla, se escapó y acá en América se convirtió al cristianismo y se casó con un señor, y ella fue la madre de el que después fue el fundador de la ciudad de Córdoba. Mirá. De la ciudad de Córdoba en Argentina. Qué locura. Tremendo. Sí, Jerónimo de Cabrera se llamaba el tipo. Y bueno, entonces ir a Sevilla para mí fue como un Te poco tocó. decir, viste, volvimos. Sí, sí, Muy sí. bueno Sevilla, yo estuve ahí. Sí, La Sevilla. plaza principal es Sí, no, la verdad que Sí, no, y Game of Thrones también. Mirá. Y Sevilla también tiene una arquitectura muy musulmana, ¿no? claro, es ese estilo que le llaman mudéjar, que Ah. es como una mezcla entre. Porque ahí todo va siendo como una inspiración de los que estaban antes. Claro. Vos lo puedes ver, por ejemplo, en la Catedral de Córdoba, tienen eso que le llaman el arco de herradura visigodo, que es una, digamos, es como una abertura, como una puerta, que tiene una forma muy particular, que es como una herradura, Claro. que era a la manera en la que solían construir los visigodos, que eran los que estaban antes de que vinieran los musulmanes. Entonces Claro. los musulmanes tomaron algo De los los visigodos. visigodos, y a su vez los cristianos después tomaron algo De los musulmanes, de claro. los musulmanes. Entonces vos estás después, por ejemplo, en el Alcázar de Segovia o en el Alcázar de Sevilla, que eran las fortalezas que armaban después los reyes cristianos. En Alhambra de Granada también pasó. Claro, y está todo adaptado al estilo islámico, ¿no? Como Claro. muy fractal. Y todo lo que es el flamenco de Sevilla, de Andalucía, ¿eso tipo viene de ahí o un poco o no? Sí, sí, por supuesto. Hay O sea, una fusión ahí, ¿no? Claro. en realidad, supuestamente hasta donde sé, el flamenco era como el estilo de expresión artística que tenían los gitanos de Claro. Andalucía, Claro, perfecto. que cuando avanzó, digamos, la Reconquista y la Inquisición particularmente, los tipos se tuvieron que, digamos, esconder en las famosas cuevas Claro. de Granada, donde ahí, digamos, tocaban Y se armaba y, ahí. claro, tenían esta expresión. Porque a diferencia del Islam, digamos, de los reinos nazaríes, que esto está más o menos comprobado, que se vivía en paz entre las tres religiones, vivían tanto cristianos como musulmanes como judíos, vivían en paz, siempre y cuando judíos y cristianos pagaran, ¿no?, un impuesto, Ok. se los dejaba vivir, se les llamaba los dhimmi. Después, cuando vino el cristianismo, fue como bastante más brutal. Los expulsaron a todos. Claro. Y después vino la Inquisición española, que es algo que ya había pasado en distintos lugares de Europa, pero en España, como fue la última, es como la que más recordamos, pero era la famosa, ¿viste? Perseguir a la gente, quemarlos. Claro. En fin. O sea que, digamos, los musulmanes fueron menos hostiles que con los cristianos y los judíos que los cristianos con los musulmanes a la hora de... Sí, te diría que en términos generales sí, en términos generales por lo menos en lo que se llamó la Edad Dorada de Al-Andalus, que fue en el siglo X, había digamos, Una una convivencia, coexistencia claro, sana. bastante conocida. Y a ver, después obviamente como en toda situación hay abusos de poder y Claro, sí, y seguro. después, digamos, los cristianos, los judíos eran ciudadanos de segunda, en definitiva no podían tener acceso tal vez a Claro, cargos, digamos, como sí, sí, sí. cerca del emir y eso, pero por lo menos no los prendían fuego, Claro. digamos, no es otra cosa, digamos. Sí, 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 no puedo. Pero bueno, así que todo ese viaje para mí fue espectacular. A mí siempre me gusta como meterme un poco en qué es la historia del lugar ¿Dónde estás? donde estoy, porque siento que le da un valor extra, ¿no? Totalmente, sí, 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 saber dónde estás parado y encima Sí. el Morphy ahí. El No, Morphy bueno, es la Morphy espectacular. una cosa de Hablábamos, locos. sí. Qué rico. superior. Sí, sí, la cultura de las tapas es No, como es una. espectacular. Yo la verdad que pedí una cerveza y me traían un plato sin que yo lo hubiese pedido. Se confundió, Claro, claro. me pedí otra cerveza, me traían otro plato, era como decir, Sos feliz ahí. no, digo, Sos ¿para feliz. qué me voy a volver? No labura Ya nadie está. en España. No son labura nadie, espectaculares. claro, la verdad que. A las 11 de la mañana están comiendo jamón crudo ahí Sí. con los vecinos. No, y además una predisposición muy grande con nosotros, con los argentinos, ¿viste? Como Notate gente- eso. Sí, gente que estaba muy interesada por cómo era la Argentina.
Me pasó también otra vuelta que estuve en Italia, en la Toscana, que vos decías que era de Argentina y los tipos, la Argentina, y se emocionaban, ¿viste? Decías, ¿pero qué? ¿Vos tenés familia? No, nunca fui en mi vida, pero me gusta. Hay algo de la Argentina, ¿viste? La Argentina tiene hay algo del argentino. Hay algo. Tiene una... Después ya en Bélgica decías que era de Argentina y chupaba un huevo. Ni idea. Argelia. Sí. Olvídate. ¿Dónde queda eso? Claro. Es como que a medida que te vas yendo hacia el norte, ¿viste? Deja de estar tan a flor de piel. Claro. Ese carisma, tal vez, ¿no? que hay en otras sociedades. Esa conexión. Sí. Bueno, y vos te desarrollás como filmmaker, digamos. Sí. Sos director, editor, sos, digamos, todo lo que hoy es un filmmaker, abarca todo hoy en día. Si bien laburás en equipos y todo, bueno, hay que saber un poco de todo, ¿no? De fotografía. Y hiciste documentales como Hostil, como El silencio del impenetrable, terrible, me pareció excelente. Me gustaría que nos metamos así un poquitito en los dos. Bueno. Primero es Hostil, ¿no? No, primero hicimos El silencio del impenetrable, que es un documental que lo dirigió un colega y un gran amigo mío, Ignacio Robaina, que contó con la participación de Masako Kano, que fue nuestra productora, que es una mujer de Japón que nos ayudó un poco con la financiación. ¿Ya la conocían o la contactaron? La conocíamos porque ella trabajaba para la UNESCO y en su momento Nacho había grabado un par de cosas para la UNESCO cuando fue todo el tema de la guerra civil de Siria. Habían hecho en la casa perdón si me equivoco, creo que es la casa de Isabel Allende, que está allá en San Isidro. No, perdón, Isabel Allende de Chile, de Victorio Campo. Bien. En la casa de Victorio Campo, que está allá en la Avenida Libertadores, ella era la directora de la casa y era un sitio donde la UNESCO hacía cosas. Hacía muchas muestras, bueno, y a través de esas muestras la conocimos a Masako. Y yo a Nacho lo conocí como en otra vida, cuando estábamos viajando mochileros por el sudeste asiático allá en 2009, cuando no existían ni los celulares. Y siempre nos gustó, ¿viste? El tema de viajar y el tema de calzarte una mochila e encarar sin saber a dónde ibas a dormir esa noche. Claro. Nosotros compartimos ese estilo de viaje durante muchos años. Y ya para 2017, Nacho él estaba haciendo su segundo documental, que es este, y me propone sumarme. En ese momento Nacho, digamos, tenía una idea que era la de contar la historia de lo que es la reintroducción del yaguareté en el impenetrable. Digamos, en la Argentina y en Sudamérica habían poblaciones inmensas de yaguareté. De hecho, en la Argentina había como un corredor verde que venía desde las yungas de Salta, el impenetrable, digamos, Chaco, Entre Ríos. Todo el Bermejo, ¿no? Todo un corredor verde donde habían cientos de yaguaretés, miles de yaguaretés, junto con otras especies que después, con el avance de la frontera agropecuaria, fueron siendo diezmadas esas poblaciones hasta que fueron, digamos, directamente lo que se considera biológicamente extinto. Claro. Que quiere decir que quedan tan pocos que no se logran reproducir. Claro. Entonces Nacho estaba con este tema y me dice, quiero hacer una película sobre el yaguareté, tengo ciertos contactos en el impenetrable. Él ya venía haciendo un par de veces y me convoca a mí como para ayudarlo a pensar en la trama. Claro. Y él me dice... ¿O vos escribiste el guión? Claro, yo lo ayudé a él con el guión, después lo filmamos y después la edición la hizo Quique Colombo, que es un colega nuestro, editor de Discovery Channel, un mega crack. Bueno, el hermano hizo también el soundtrack, ¿no? No, es otro Colombo. Otro Colombo. Sí, es otro Colombo. ¿Vos no editás también? Porque yo lo vi en los créditos que aparece. Sí, yo le hice como la asistencia de edición a Quique. Yo armaba lo que llaman los select reels y los como armábamos los capítulos así a grosso modo, y después Quique era el que terminaba de refinarlo. Pero bueno, y concretamente lo que pasó fue que Nacho me dice, mirá, como me dio las partes del puzzle, como se dice, ¿no? O sea, están los yaguaretés,
y está esta propiedad, que era una estancia de 250.000 Eso. hectáreas, se llama La Fidelidad, Sí. que era una estancia de un italiano, de dos italianos, mejor dicho, dos Una hermanos. estancia histórica. Los hermanos Roseo, que vinieron a la Argentina en la década del 50, y nadie sabe cómo se hacen con esa propiedad, que solía ser de los Bungiborn, y O sea, es una propiedad en el medio de todo eso. es una propiedad en lo que se llama el Chaco húmedo, que No está hay nada entre ahí. el Bermejo y el Bermejito. El Chaco suele ser una provincia bastante seca, pero entre esos dos ríos Ah, el Chaco húmedo. está el Chaco húmedo, que es un bosque de proporciones amazónicas. No tenían Gigante, vecinos los claro. italianos. Gigante, no tenían vecinos. No tenían. Y los italianos se mudan para allá y deciden dedicarse a, digamos, a la ganadería. Toman un crédito del Banco Nación y compran 20.000 cabezas de ganado que apenas abren la tranquera y la sueltan en el monte, Chau. no la vieron nunca más. Entonces, los tanos quedan totalmente caídos del bocho, quebrados económicamente, Claro. y con un monte 250.000 hectáreas es difícil entender la dimensión, es como una pequeña provincia. Gigante, sí. Y después de eso quedan como bloqueados durante años hasta que finalmente el hermano de Roseo muere. Y ¿Cómo queda... murió el hermano? El hermano creo que se enfermó, era gente que vivía en el medio. ¿Eran dos del campo. hermanos? Eran dos hermanos. ¿Solos? Sí. Dos hermanos solos, sí. Tremendo, boludo. Al medio de la selva. Sí, uno de los Roseo muere y queda este otro, que es el que digamos, el que se toma como una misión personal el proteger ese campo a toda costa como para, digamos, respetar la memoria del hermano, si Claro. querés. Y ya después, llegado los 90 y el principio de los 2000, al tipo lo empiezan a visitar emisarios de gente que estaba interesada en el campo. Poderosos que le decían, che, Sí, ¿a cuánto? un emisario que representaban a un empresario de tal que no daba el nombre y que Claro. decía, bueno, me interesa comprar el campo. Medio turbio el tema. Súper turbio. Súper turbio, Claro. claro. Ahí esa, cuando Nacho me cuenta esta historia, yo le digo, pará, acá tenemos un policial negro, hermano. Claro. O sea, el yaguareté termina es siendo medio policial como... La excusa. Sí, termina siendo como, digamos, el personaje prístino e ingenuo que no tiene nada que ver y que está metido en una coyuntura brutal Una subhistoria. de digamos, guerra ¿no? territorial Sí, 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 totalmente humano. que bueno, nos fuimos metiendo ahí y la verdad que fue impresionante. Para hacerla corta y Hacerla larga, para no spoilear Claro. el documental, a Roseo le empiezan a hacer ofertas, le tiran cheques voladores, ¿viste? Le dicen me interesa, no sé qué, hasta que un día el tipo se cansa. O sea, en realidad lo que le empieza a pasar es que le empiezan a falsificar la firma, le aparecen actas de compra y venta firmadas en otras provincias que él nunca había firmado. Claro. Le empiezan a tratar de hacer una cama al tipo. Y finalmente el tipo se harta de todo y dice, basta, yo no voy a vender. Y un buen día aparece asesinado en su casa, ¿Cómo? muerto a martillazos, estrangulado con su propio cinturón. Trotsky. Y su secretario personal aparece embolsado, tirado al boludo. costado de la ruta, y el tipo sobrevive. Lo dan por muerto y sobrevive. Me estás jodiendo. Increíble. Nosotros Increíble. lo entrevistamos a él. Lo entrevistamos, hicimos una recopilación de todo el crimen, entrevistamos a los fiscales, Sí. entrevistamos a los jueces, a los sobrevivientes, y lo que hicimos fue ir a entrevistar al asesino, Ah, ¿se sabe quién fue? ¿Qué hicieron? Mirá vos. y no nos dejaron porque está en un penal de máxima seguridad en la Prisión Patagonia. perpetua, ¿no? Sí, le dieron perpetua porque además el tipo ya había tenido varios asesinatos antes, de los cuales había salido impune. Un Y- sicario que alguien mandó. No, un psicópata. Un psicópata, sí. Claro, él no estuvo en el asesinato, él mandó unos sicarios, Ah, pero digamos, el cerebro detrás de todo esto es un tipo que se llama Menocchio, que era un tipo de mucho poder, de mucho dinero,
que estaba acostumbrado a salirse con la suya, y lo que no se sabe es si él estaba queriendo comprar la tierra para él o para otro, Claro. pero la cuestión es que él manda a contratar estos sicarios que lo matan a Roseo, y él se profuga y se somete a una serie de cirugías estéticas Me Sí, estás lo vi, jodiendo. para que le increíble. cambie toda la cara. Increíble. Y nosotros en el documental mostramos el antes y el después, y el tipo va tomando una especie de deformación Sí, Zac Efron. siniestra. Lo que me pareció una locura fue la foto que se saca con Sí, ¿cómo sí. se llama el Con dueño? Roseo, Con sí, sí. Roseo. Como Sí. una especie de beso Sí, 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 de sí, la de mafia, la ¿no? muerte, sí, sí. Todo sonriente ahí, Sí, re sí, sí, psicópata, sí. total. Impresionante. Y bueno, nada, Nacho digamos, me trajo esta propuesta. Yo cuando digamos, me informé un poco sobre todo este background, Compraste de una, ¿no? compré de una, sobre todo por la idea de estar en carpa, en el Impenetrable, filmando bichos. Y bueno, la película reúne un poco eso, digamos, todo lo que es el esfuerzo de parques nacionales y de una fundación que se llama Rewilding Argentina, que lo que están tratando de hacer es justamente repoblar el Impenetrable con todos los bichos que solían vivir ahí, Y no y vive más. y la parte esta del film noir, si querés, el crimen. Claro. Y lo que es interesante fue que pudimos ir a los esteros de Iberá, donde Rewilding tiene una especie de Jurassic Park, Mirá vos. donde ellos lo que hacen es cruzan a estos yaguaretés, porque digamos, la manera en la que funciona es, vos no podés reintroducir un animal que vivió en cautiverio. Tirarlo ahí, claro. No, porque no saben cazar, porque están acostumbrados al contacto con los humanos. Entonces, si vos agarrás, por ejemplo, un yaguareté que vivió en un circo en el Paraguay, Claro. vos lo soltás en el Impenetrable y lo más probable es que se acerque a las poblaciones humanas en busca de comida, Claro. y obviamente Lo van a el matar. gaucho lo termina matando. Mirá vos. Entonces, hicieron todo un sistema en el cual tienen como 3 o 4 domos inmensos, y adentro de ese domo largan al yaguareté que vivía en cautiverio. Muchas veces son, como te decía, o de circos, o de zoológicos, o de algún freak que tenía un Sí, yaguareté. sí. Entonces los compran y los tienen adentro de estas jaulas y los cruzan, y la cría, muchas veces son más de una cría, ponele que suelen ser, no sé, 2, 3, ya las liberan junto a la madre en un corral más grande que tiene un sistema por el cual Como un híbrido. es como una especie de corral mucho más grande de 10 hectáreas, creo que son 10 o 3 hectáreas, donde al principio los alimentan con un sistema que es como una pared negra por la cual ellos, digamos, los veterinarios y la gente que trabaja ahí puede alimentar al yaguareté sin que el yaguareté vea que del Claro. otro lado hay un humano. Mirá. Entonces, las crías nunca ven al humano, y cuando se vuelven adolescentes ya aprenden a cazar con ayuda ahí de la madre. Que ni vea humanos. Que ni ve humanos. Y Claro. cuando los animales ya tienen una edad considerable, los sueltan directamente del Parque Nacional. Muy bueno. Y ya En el tienen, Impenetrable, en Esteros de Iberá. ya tienen como el CBC ahí más o menos Claro, hecho. exacto. Te cruzás todo tipo de animales ahí, ¿no? Sí, en el Impenetrable es más difícil porque es un monte muy cerrado. Es muy cerrado, es literalmente impenetrable. El ruido es Entonces, hermoso, ¿no? es más difícil. Pero en Iberá, sí, Iberá está lleno. Iberá es el Serengeti de la Argentina. Y todo ese rewild, ¿quién lo sustenta? Bueno, Rewilding es una fundación que antes se llamaba CLT, que ¿Es internacional? Sí, es la fundación de los Tompkins, de Douglas Tompkins y su mujer, que ellos, digamos, estaban comprometidos con la conservación del territorio. Y nosotros lo podemos entrevistar tanto a Douglas como a Christine Tompkins, a Douglas justo antes de que se muriera. Y Douglas tenía una visión bastante interesante. ¿Era un yankee? Él era estadounidense, era californiano, si mal no recuerdo. Gente que se vino a escalar a la Argentina Claro. en los 70 y quedaron fascinados con la Patagonia, y dijeron, bueno, esto hay que tratar de preservarlo. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué no haces esto en Estados Unidos? Y el tipo nos contaba que en Estados Unidos ya está todo comprado, Claro. y que la tierra es muy cara, que vos con lo que el tipo acá se compraba 250.000 hectáreas, en Estados Unidos se compraba un 3 ambientes. Claro. ¿Entendés? Entonces, él tenía una concepción
de dos cosas a mí siempre me quedaron resonando. La primera es que él lo que quería era restablecer, digamos, reinsertar el yaguareté. Para reinsertar el yaguareté vos tenés que reinsertar toda la cadena trófica. Claro. O sea, todos ¿Qué los va a animales comer? que comía el yaguareté, que están todos Claro. extintos. Claro. Entonces los de CLT no arrancaron primero reinsertando el yaguareté. Empezaron por un cuatí, después después Sí. después Aparte tienen que estar todo lo de la cadena Claro, para exacto, claro. exacto. Si no. Eso por una parte. Después, por otra parte, lo que sucede cuando vos tenés un ecosistema en el cual dejaron de existir los depredadores es que empiezan a generarse todo tipo de desbalances biológicos. Tenés Claro. superpoblaciones de bichos que en realidad deberían estar controlados por Claro. la caza del depredador. Claro. Y cuando vos tenés una sobrepoblación de X bicho, empieza a haber enfermedades, Claro. deformaciones. Entonces, todo eso es como mucho más sensible de lo que uno piensa. Un orden que si Sí. se rompe. Se desequilibra todo. Claro, se se desequilibra. desbarajusta. Bueno, y otra cosa que decía Douglas que me parecía muy interesante, que es que la conservación es una pequeña guerra por el territorio. Y él decía que vos tenés guerras como las que conocemos todos, que se pelean, casi siempre son por un territorio, por el Claro. control de un territorio, el control de los recursos de un Sí, sí, territorio, y que la conservación era justamente la lucha por un territorio, por conservar un territorio, y él tenía una mirada para nada naif de la conservación, ¿viste? Como que tal vez uno piensa que son todos hippies, Claro. ¿viste? Vegetariano. Claro, no, Sí. no, y este tipo iba al frente Sí, mal, sí, sí. Claro. y bueno, qué sé yo, también hay como mala imagen en general. Él para empezar a hablar, perdón, para empezar a hablar de hacer la reserva y todo, Sí. ¿a quién le garpa todo eso? Él pone la ¿Al plata país? para la expropiación. Porque lo que pasa es que Roseo muere, y Roseo supuestamente no tenía hijos, y después le aparece un hijo. Le aparece una hija en realidad. Y aparece un abogado que empieza a decir: el campo es nuestro, el campo es nuestro. Lo entregamos, pero queremos 1000 palos. Claro. Y ahí es a donde las ONG, Rewilding, hay un montón de ONGs que Claro. hacen un trabajo muy fuerte para decir, che, esto no puede quedar, porque lo que pasa es que entre que se muere Roseo, entre que lo matan a Roseo y que se expropia, todo ese tiempo fue un viva la pepa. Claro, Entraban claro. cazadores, mataban bichos, Sí, sí, talaban sí. quebrachos, Claro. se fue todo medio al demonio. Primero lo declaran como reserva, ¿no? Claro, lo que Solo- logran las organizaciones es que CLT Douglas ponga la guita para que se pague parte de la expropiación y como contrapartida él lo que pedía era que ese territorio pasara a ser de parques nacionales, o sea, Claro. pasa a ser, digamos, se vota en el Congreso para que se convierta en un área protegida y el administrador de esa área protegida es Parques Nacionales. Claro. O sea, que él pone la plata y lo entrega, como hizo en varias oportunidades en la Argentina y en Chile Claro, no también. es que se queda No. ahí exprimiendo nada. No, o sea, eso. Después, obviamente, ellos tienen después, por ejemplo, acceso para hacer sus investigaciones, tienen Claro. obviamente como cierta. Le sirve, sí, sí, sí. Como cierta. Pero bueno, también hay como una visión un poco, si querés, no sé, conspiranoica, de que En realidad, de decir que Benetton es lo mismo que estos otros tipos. Claro. ¿Entendés? Como esas ideas de el extranjero que viene a comprarse un lago entero para él. eso te iba a preguntar, eso me llama la atención, que dicen que la Patagonia es de tal persona, yo ni me acuerdo el apellido, pero ¿cómo es eso? Que uno puede venir y comprar la Patagonia, ¿entendés? No, pues la compró hace 300 años, pero flaco, ¿entendés? Como tiene que haber, no hay un ente regulador, ¿no? O sea, la Patagonia, ¿qué significa que sea de estas personas? No, mirá, no soy un experto en el tema. Sí sabemos que la Patagonia son 4 provincias y que esas 4 provincias cada uno tiene su propia legislación. Hasta donde tengo entendido hay una ley, que creo que es una ley nacional, que dice que vos no podés vender territorios que sean linderos con la frontera por Claro, un tema de interés nacional. Después, si vos tenés a la familia González, que tiene un campo en Santa Cruz, tipo está en todo su derecho de venderse a Claro. quien quiera. Sí.
te lo puede vender a vos, se lo puede vender a un italiano, a un japonés. Claro. Después tenés, si querés, una segunda parte más compleja. Y un lago, ¿viste? Claro, que es como la famosa estancia de Benetton, que tiene un lago, que supuestamente tanto lagos como ríos son para todos. Son para todos y que vos deberías dejar que la gente llegue hasta ahí. Es un tema complejo, la verdad. Claro. Creo que dentro de toda esa rosca se metió en su momento a este trabajo que estaban haciendo estas ONG, y yo no sé si es lo mismo. Por lo menos lo que yo vi me pareció bastante loable lo que estaban haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que ellos le dan un montón de trabajo a veterinarios, biólogos, gente que se dedica al medio ambiente, que son argentinos, digamos, no. Claro. No es que se pusieron una reserva de petróleo. Sí. Entonces, qué sé yo, es como que siento que a veces nosotros tenemos la necesidad de ir a combatir. Un blanco o un negro. Claro. Y a veces las cosas son como bastante más complejas. En esta segunda peli que nosotros hicimos, que se llama Hostil, es una peli que trata sobre una expedición de cuatro personas que van con la cámara de Google, el Google Tracker, que es la cámara 360 de Google. Consiguieron la cámara y se fueron a Tierra del Fuego a hacer trekking por 4 de los glaciares más famosos de Tierra del Fuego para, digamos, mapear con esa cámara, o mejor dicho, recorrer los senderos que llegaban hasta el glaciar, de manera que vos puedas después en Google Maps hacer ese mismo recorrido y verlo en 360. Impresionante. Tipo Street View. Exacto, tipo Street View. En el momento que hicimos la película era una innovación total. Hoy, digamos, con cualquier celu lo podés hacer, pero porque hubo un salto impresionante. Ah, mirá. Ahora, pero igual hay muchos lugares que Street View no te permite, muchísimos. Igual esta es una cámara con una tecnología eran superior. 8 cámaras metidas adentro de esta pelota. Ahora, sí es cierto que hoy por hoy con un celular podés poner, viste, cuando vos pones para tirar el muñequito, podés ver un punto en cuestión. Acá lo que hicieron fue todo el sendero. Vos podías caminar lo que ellos caminaron. Doble clic y avanzás. Y la peli un poco lo que trata es de cómo estos glaciares, que se llaman glaciares de circo, que son glaciares pequeños, que están en la parte más baja de la cordillera, están en vías de desaparecer en no más de 50 años, digamos. Es inminente la desaparición de estos glaciares porque, digamos, con el aumento de las temperaturas de la Tierra, con la exposición que tienen esos glaciares están tan cerca del mar, etcétera, son glaciares que están desapareciendo. Ahora, en una segunda parte de la película, ellos van a una región que se llama Península Mitre, que es justo la punta de Tierra del Fuego, o sea, es la punta de la Argentina. Claro. Que ahí se encuentra la reserva más grande de turba de toda la Argentina y una de las reservas de turba más grandes del mundo. ¿Reserva de turba? Sí, la turba es un tipo de vegetación, si querés acá lo voy a describir medio a grosso modo. Sí. Que quien ha ido a Tierra del Fuego, incluso a la región de los glaciares, lo puede ver muchas veces, es como una alfombra roja. Es una alfombra roja que suele estar entre los valles. Claro. Y que concretamente es una especie de planta acuífera que va creciendo ahí donde se retira el glaciar, porque el glaciar, si vos estás en una época de glaciación, el glaciar avanza. Y si estás en una época como la que estamos ahora, de más alta temperatura, ya hace muchos años, el glaciar se retira. Cuando el glaciar se va retirando, va dejando agua en una especie de pileta que hay abajo, y sobre esa agua empiezan a crecer plantas que empiezan a crecer unas arriba de otras, y como todo ese ambiente está saturado por agua, y vos imaginate un fondo medio como impermeabilizado con agua, sobre eso empiezan a crecer las plantas, pasan cientos de miles de años o miles de años. Claro. Las turberas de Tierra del Fuego tienen 15.000 años. Impresionante. Y esas plantas van creciendo sobre sí mismas y las de abajo se van muriendo, se van compactando,
pero a la vez como están en un ambiente totalmente saturado por agua, en el cual no hay oxígeno, no se genera la descomposición. Claro. Entonces, vos tenés carbono retenido. Claro. Entonces, las turberas, funcionan como un receptáculo de CO2 que de otra manera estaría liberado en el medio ambiente, Mira. en la atmósfera. Que es, por ejemplo, la diferencia que hay con los bosques, que los bosques están en lo que se llama en una situación como de suma cero. Es un balance en el cual, en la medida en la que los árboles están vivos, recuperan CO2 Sí, y lo convierten en madera, digamos, van creciendo los árboles. claro. Ahora, cuando el árbol se muere, se descompone, digamos, los bichos hacen su Atacan. trabajo, se libera todo ese CO2 de vuelta a la atmósfera. La turbera no, la turbera lo guarda en sí mismo en la medida en la que no se ha destruido. Claro. Hay otros países que tienen mucha más turba que nosotros y hay otros países que solían tener mucha más turba, Claro. como Noruega, como Suecia. Lo que pasa es que la turbera, o la turba mejor dicho, que es como una tierra negra súper fértil, Sí. es un combustible espectacular. Ah, mirá. En el medioevo lo usaban como combustible. Entonces en Noruega, en Finlandia, en Todo lo Suecia prendían lo destruyeron todo. Y los tipos hoy fomentan que los países que aún lo tienen lo conserven. Entonces en Tierra del Fuego había un debate muy grande Mirá respecto vos. de qué hacer con esa región, ¿no? con ese territorio. Y en la isla había un debate porque estaba como librado ahí a su propia suerte. Habían vacas bagualas sueltas que caminaban por arriba de la turba. ¿Pertenece a alguien ese lugar? No pertenecía a nadie. Ah, ok. Que era como un área del Estado, digamos, de la provincia de Tierra del Fuego, pero que no tenía una protección particular. Claro. Entonces dentro de Tierra del Fuego había gente que ya hacía muchos años, hacía 30 años, que estaban hablando de la posibilidad de proteger. Estudiando el tema. Sí, de proteger esa región, no únicamente por la turba, sino por el todo. lo precioso que Claro. es, por la diversidad de aves, por la diversidad de especies que hay. Ahora está en conservación, de lo que se está hablando ahora son de armar parques naturales, áreas protegidas en el mar directamente. Y toda la costa de Península Mitre es súper valiosa porque además hay naufragios históricos, Claro. en fin. Y un poco la película habla de eso, de lo que fue la lucha para hacer que Península Mitre se convierta en un área protegida. Y después de que salió la peli, en ese mismo año, por iniciativa de muchos científicos y ONGs de la provincia, lograron convertirlo en un área protegida provincial. O sea, se logró el objetivo. Se logró el objetivo. Alucinante. Así que yo he visto el trabajo de biólogos, científicos y ONGs. Y aparte vos preguntás, vos te metés ahí en el barro, ¿no? Sí, viste, nosotros Sos un siempre tipo hacíamos curioso. como abogado del diablo, viste, y preguntábamos las contras, pero Claro. La realidad es que un poco en el contexto en el que estamos de la crisis del trabajo, que viste, entre la inteligencia artificial Sí, y sí, sí. entre un montón de cosas más. Vamos a estar como los españoles comiendo jamón crudo si queda. Claro, hay un problema de que no sabemos bien de qué vamos a trabajar, y el turismo en particular es una herramienta para generar trabajo de calidad. Sí. Y trabajo de calidad en las regiones a donde justamente se produce ese turismo. Entonces, claro. Por ejemplo, en Península Mitre, vos imaginate que dentro de 50 o 100 años van a haber muy pocos lugares que conserven las características de tierra de Península Mitre. Claro. Lugares tan alejados, tan prístinos. Es impresionante. A mí lo que me impresiona es, no sé quién es la extranjera que habla. Ella dice que no sabemos o no valoramos los lugares que tenemos en Argentina. Nos gusta mirar un poco el jardín de al lado, ¿viste? Y acá hay unos lugares impresionantes. Tanto en el primer documental como en este, pareció increíble eso. Como sí, yo cuando estuve hace poco en Misiones, en Iguazú, en Misiones, estábamos comiendo ahí, fui con mi mujer y mi hija, y
Y había al lado un coreano tratando de comunicarse con el mozo, que no lo entendía un carajo, medio en inglés, yo lo ayudo, qué sé yo, y bueno, pegamos buena onda con el tipo, que era un ingeniero de softwares electrónicos contra hackers, que venía y había hecho una conferencia ahí en Río de Janeiro, un tipo tremendo. Y le digo, ¿qué haces acá? Y me dice, vengo a ver las cataratas, boludo. Las cataratas, esto es lo más limado que vi en mi vida. Claro. Me dice, yo viajé por todo el mundo, pero esto es lo más limado que vi en mi vida. Sí, son y dije, claro, boludo, este pibe de Brasil dijo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Corea? No, boludo, me voy a las cataratas a mirar. Sí. Porque ni siquiera que es contemplar. Y esos son los paisajes de Argentina, viste, que son increíbles. Claro, increíbles. Tan solo contemplando, viste, sí, hay una variedad gigante. Y la Patagonia... O sea, me dijo, no hay en ningún otro lado del mundo esto. Me dice, las del Niágara son una poronga al lado de esto. Sí. Esto es limado. Y dije, claro, boludo, yo pensaba que había otras cataratas, que el Niágara era lo mismo, ¿no? Las pelotas. No, es un décimo del Iguazú. Es que si vos pensás, nosotros tenemos las cataratas, con todo lo que es la jungla misionera. Hermoso. Después tenés el norte, con todo lo que es Jujuy. Después te vas a la cordillera de los Andes. San Juan, Catamarca son espectaculares. San Juan está muy bueno, ¿no? Ahí no Plata. Después en Neuquén tenés la cordillera del viento en el norte neuquino, que no es tan conocido, pero es precioso. Claro. Andacollo, Chosmalal, toda esa zona. Después tenés todo el famoso Camino de los Siete Lagos, que suele ser lo más conocido de la Patagonia. La Patagonia es muy grande y está como subexplorada, por decir, ¿no? Hay que ir más abajo, ¿no? Hay que ir más abajo. Claro. A mí me gusta 1000 kilómetros más al sur. El Chaltén, toda esa zona es espectacular. Hermoso. Y ni hablar la provincia de Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego, que para mí es el Señor de los Anillos. Claro. Es literalmente... Bueno, El Renacido es, que la filmaron ahí. Sí, El Renacido, exacto. ¿Se llama El Renacido? Sí, de Revenant. Se quedaron sin nieve en Canadá y se fueron a filmarla. Algunas cosas que les quedaron ahí en Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego es espectacular. Pero bueno, por eso. Entonces es como entender que el turismo, en la medida en la que sea de manera sostenible y que no tengas, viste, las crisis de sobreturismo que tienen ahora en España, en Francia, vos podés hacer algo que le deje un montón de divisas a la provincia y a la nación, y además generando empleo de calidad para la gente local, porque viene un gringo con su mujer y sus 3 hijos y quiere ir a ver la península Mitre. Bueno, alguien lo tiene que llevar del aeropuerto al hotel. Sí. En el hotel alguien le tiene que hacer el check-in. Dar de comer. Después la gente que labura en el hotel. Después el tipo se va a un restaurante a comer. Claro. Después de ahí un bondi que lo lleva a la puerta del Parque Nacional. Después el lugar a donde le venden los souvenirs del Parque Nacional. ¿Quién le vende el faso? Exacto. Todo eso son divisas que de otra manera... claro, de otra manera... Y entonces, termina teniendo un doble beneficio. Claro. Lo proteges y a la vez generas trabajo. Es como un argumento que... Son argumentos que a veces son medio al fleje, pero a mí me gustan. Vale. Yo lo había escuchado una vez de un gringo que hacía un argumento a favor de la caza en el Parque Kruger como método para proteger los animales, digamos, los animales del Kruger, ¿no? Yo lo expongo. Sí, es controversial. No termino de tomar partido. Perfecto. Pero el tipo lo que decía es que en el capitalismo todas las cosas que componen el capitalismo tienen un precio. La tierra tiene un precio, nuestras horas de trabajo tienen un precio, los animales tienen un precio. Y que las cosas que vos no le pones un precio no valen nada. Y si no valen nada, entonces las podés hacer desaparecer. Claro. Entonces el tipo lo que decía es que si vos querés proteger los elefantes en un país como por ejemplo, no sé, Sudáfrica o incluso países que tal vez están en peores condiciones, en Kenia o en Tanzania o en los lugares donde hay elefantes, vos como sociedad le pedís a ese país que proteja a los animales, los elefantes, pero a la vez tampoco le das los recursos. Porque proteger a los elefantes es proteger vastas extensiones de
lo que llaman en inglés poachers o cazadores armados. Claro. Que son tipos que no vienen a sacar fotos, vienen claro, a bajar un elefante. Entonces, ¿cómo haces para ir contra eso? Bueno, tenés que tener recursos. ¿Y de dónde saca recursos un país africano que está en vía de desarrollo? Bueno, entonces el argumento de este tipo era, vos tenés que vender cabezas, tenés que vender la opción de caza de, tiro un número, 1, 2, 3, 5 machos al año, y que los vendés a miles de dólares, claro, 50.000 dólares, 80.000 dólares. Un elefante, pagate. Y tenés, se lo vendes a un gringo o a quien sea que le guste el arte de cazar, que ya de por sí es bastante polémico. Casi no rompa nada. Claro, que el tipo, en vez de que a vos te lo casen los ilegales, en vez de dispare a todos lados, claro. Que te lo casen los ilegales, tener un gringo que te paga 50, 60, 70.000 dólares por un macho, que no es cualquier macho, es ese macho que ya está enfermo, que ya está grande. Claro. Y que el tipo vaya y despunte el vicio, por más bizarro o moralmente incorrecto que nos pueda parecer a nosotros. Sí, sí, sí. Pero el tipo va, mata, le pone 50 lucas y con esas 50 lucas compras una camioneta, le pagás a los guardaparques. Entonces, a veces sacar provecho. A veces yo pienso que con el buenismo o con la buena voluntad sola, a veces es difícil lograr las cosas. Pero no sucedería igual la cacería ilegal en ese caso, digamos, por ahí en vez de poner tanta guita, si los mismos que antes cazaban ilegalmente, por ahí lo siguen haciendo. Sí, pero por ahí si vos lo legislás, eso sí. Sí, puede ser, sí, por ahí tenés infraestructura y seguridad. Bueno. El argumento es, esto va a suceder igual. Claro. Como va a suceder igual, o lo ordenamos, saquémosle un provecho para tratar de evitar que suceda, o si no, nos van a pasar por arriba. Y estos cazadores poderosos que vienen y cazan, por ejemplo, un elefante en África, los tipos más o menos ya están orientados, hay 3 elefantes ahí, entonces, o los pibes esas caen en un jeep. Vos adentro de un parque nacional, de las características que están en África, ellos saben hasta el último elefante. Claro, ya saben todo. Es más, hasta deben tener nombre. Sí, saben cuántas poblaciones de leones tienen, cuántas hienas tienen, cuántas cebras tienen. Las tienen totalmente geolocalizados. Lo que ocurre es que es un tema complejo y que muchas veces, despierta las pasiones. A nadie le gusta ver un elefante que fue cazado, es un horror. Yo estuve en el Impenetrable, vi animales que fueron cazados. Es una imagen tétrica. Pero cuando uno se pone en modo ultra pragmático, de realpolitik, si querés, extremista, decir, claro. Si esto va a pasar igual, por lo menos, es un poco como el argumento de la droga legal. Sí. Como la droga legal en Holanda, ¿no? Sí. Si los tipos van a fumar igual o se van a drogar igual, bueno, entonces démosle las condiciones para que se haga en un entorno más o menos controlado, que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando. Vendele porque caro. si no, la contra ¿cuál es? Bueno, nos hacemos los boludos. Claro, y se muere gente. No está claro, nada. Sí. Entonces, lo que pasa es que eso conlleva, para empezar a hablar de temas que son espinosos. Después que te traten de, no sé, hijo de puta, o lo que sea. Y después, bueno, llevarlo a cabo. Entonces, en todo lo que es conservación y eso, hay que a veces sopesar todas las alternativas. Y por lo general no es gris, no es negro o blanco, sino que son como bastante complejos los temas, ¿no? Tremendo. ¿Tenés mucha conciencia ecológica vos como persona? Claro, porque tus laburos son siempre más o menos abocados a... A mí lo que me pasa es que es como que siempre me gustó introducirme en la vida de los demás o en los oficios de los demás de manera circunstancial o de manera breve para meterme en la cabeza de ellos y después salir y volver a ser yo y después meterme en la vida de otros. Te involucrás. Claro, en el momento que yo estaba con estos documentales era todo tiempo eso, todo el tiempo hablaba de eso. Ahora estoy un poco más oxidado con los datos, con los temas, porque hace mucho que empecé a tocar otros temas. Después, por ejemplo, filmamos otra cosa y me vuelvo un obsesionado. Estuviste también en Estados Unidos, ¿no? Sí, estuvimos ahora... Filmando, tremendo. Sí. Ahora estamos filmando con una periodista holandesa
unos capítulos, unos pequeños documentales para YouTube. El de la avioneta. Sí, Contame eso ya. Son distintos capítulos sobre aviación y las distintas facetas que toma la aviación. No necesariamente, y no exclusivamente, mejor dicho, con aviones, sino con aviones, drones, helicópteros, claro, todo lo que tiene que todo ver lo que vuele. todo lo que vuela, porque esta periodista es piloto y viajamos por todos los rincones del mundo entrevistando desde pilotos hasta ingenieros, hasta gente de la Fuerza Aérea, hasta pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos hace poco en Guyana, en el Amazonas, cubriendo la historia de unos, una gente local, unos aborígenes de ahí, de una zona que se llama el sur de Rupununi, Sí. que es una zona que está afectada por la minería ilegal, y estas personas lograron, junto con una ONG norteamericana, aprendieron a volar drones y usan esos drones para hacer mapeo de la región. Mirá, y hacer increíble. un análisis de cómo está avanzando la minería ilegal, que trae un sinfín de problemas. Qué laburo, boludo. Increíble. Y bueno, y ahí tuvimos que viajar hasta Guyana, que ya de por sí es zarpado, ¿no? Es un tema complejo. Yo me tuve que ir a Nueva York, de ahí volamos a Georgetown. ¿En qué hablan en Guyana? En inglés. En inglés. Sí, hablan en inglés y después... O sea, ¿era una colonia francesa eso? No, era una colonia inglesa. ¿Colonia inglesa? Sí, porque vos tenés los famosos 3 países de ahí de la orejita de Sudamérica. Son Guyana, Guyana Francesa y Surinam. Surinam era una colonia holandesa, Guyana Francesa era una colonia francesa y Guyana era una colonia inglesa. Claro. Los ingleses la dejaron ahí, la libraron a su propia suerte, y hoy es un estado complicado que casualmente es el país con mayor crecimiento de PBI del mundo. Mirá. Porque se encontraron reservas de petróleo infinitas, digamos. Pero bueno, es un país complejo. Nosotros volamos a Georgetown, que es una ciudad de mayoría, digamos, negra. Son todos afrodescendientes. Sí. Hubo mucho esclavo que trajeron de África en su momento. Y de ahí volamos a el sur del país en una avioneta que... Eso. Me acuerdo que yo iba por la ventana. Que era de la Segunda Guerra, ¿no? No, esta no sé. Esa no. Parecía que había pasado por una guerra. Pero Me muero del cagazo. y me acuerdo boludo. que veía la turbina, y la turbina había un tornillito que se le salía, ¿viste? Me estás jodiendo. Y cuando aterrizamos, ¿viste? Le digo al piloto, che, ¿qué onda? Me dice, no, ahora le digo a los pibes que vayan y lo atornillen, ¿viste? Impresionante. Y bueno, de ahí fue tomarse un jeep que nos llevó 5 horas hasta por la sabana del Rupununi, que es una sabana impresionante. De hecho, esa parte de Guyana, antes cuando los continentes estaban unidos, cuando era Pangea, la Eurasia, etcétera, era el lugar a donde se conectaba África con Sudamérica. Entonces, es una región que es muy puente. parecida a lo que uno se imaginaría que es África, las llanuras africanas. Y esa llanura termina en la frontera con el Amazonas, y bueno, y esta gente, digamos, vive ahí, a ellos les concedieron reconocimiento territorial sobre esa región. Tiene un par de pueblos, se llama Aishalton, y bueno, nos entrevistamos con el cacique, Claro. entramos adentro del Amazonas, nos mostraron cómo cazan. Y te digo que, por ejemplo, el cacique, un tipo ultra preparado, que había viajado por todo el mundo, Mirá. llevando su causa, que la causa es, y esto lo conecto con lo anterior, de que a veces uno no tiene que pensar las cosas de medio ambiente simplemente como, bueno, me opongo y chao. Claro, listo. Él decía que ellos no se oponían a la minería. Ellos entienden que la minería no la podés parar. Claro, no la puedes parar. Pero lo que dicen es que la minería tiene que hacerse bajo ciertas condiciones que no
dañen directamente el medio ambiente, que no dañen las napas, Claro. que no tiren abajo todo el bosque ancestral de ellos y que además le produzca empleo calificado a la gente de la comunidad de Shelton. Claro. Mucha lógica tiene. Hoy lo que está pasando ahí es que el gobierno de Guyana dice minería ilegal, no, ninguna minería ilegal, no hay nada. Claro. Exacto, y en Claro. realidad lo que está pasando es que vos tenés algún congresista de Guyana que lo que hace es consigue que le den un permiso para hacer exploración. Y con ese permiso voy yo, que soy de Guyana, Claro. y levanto el teléfono y llamo a mis amigos del otro lado de Brasil y le digo, che, tráiganme la maquinaria y tráiganme a todos los trabajadores. Impresionante. Cruzan la frontera de manera ilegal para hacer exploración y en realidad no están haciendo exploración, Hacen concha están detonando todo y están sacando oro. Y le sacan laburo a la gente ahí. Bueno, mucha de la gente de ahí termina laburando para ellos en negro, Claro. en las peores condiciones. Claro. Y Guyana no se queda con nada. Claro. Porque el oro se va para Brasil y le hacen un retorno al tipo que armó el Y negocio. listo. Y entonces acá lo que están haciendo la gente de iShelton es con estos drones sacan fotos y con una impresora que tienen, una impresora del tamaño de esta mesa, que se las mandaron en barco desde Nueva York, imprimen unos mega mapas, Mirá. como mapas con toda la información topográfica para mostrar a dónde está, a dónde encontraron ¿Dónde la están beta, a haciendo? dónde Claro. están haciendo, dónde tiraron abajo. Y con eso van al gobierno de Guyana y le dicen, mirá, Chacho. flaco, o sea, Sí. Claro. jodiendo. Regulame esto. Qué locura, ¿eh? Y bueno, y ellos obviamente se ponen en riesgo. Es todo un tema muy complejo. Antes de que aparecieran los drones, ellos tenían que ir tete a tete ahí Claro. al lado de los mineros a Sí, sacar sí, una sí. foto. A ver todo. Muchas veces los amenazaban con armas. Claro. Claro. Si es que Así que- amenazaban, si no, por ahí. Sí, por ahí de desaparecía uno. alguno. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me permitió mi trabajo, viste, la cámara, acceder a estas historias, a Claro. estos lugares que siempre fue como el gran sueño de mi vida, viajar Increíble, sí, sí, y increíble. conocer gente lo más distinta a mí. Entonces, cuando estoy ahí en iShelton, me hiperenfoco en la historia de ellos, cuando Claro. estoy en Tierra del Fuego, la historia de ellos. Y eso de poder entrar y salir siempre está fue bueno. como la parte que más me, Y sí, más me gustó. te genera conexión. ¿Cuánto tardas en hacer un documental de estos que duran 1 hora? Bueno, depende de la duración y la complejidad. Nosotros y también los fondos. También, También claro. los obvio. fondos porque Fundamentalmente. esto hay que decirlo. Sí, 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 total. El que quiera hacer plata, que no se dedique a los documentales, que haga otra cosa. Bien. Pero muchos son a pulmón, Mm. muchos tratan temas que se están desarrollando históricamente al mismo tiempo. Claro, ok. Y yo puedo estar haciendo, no sé, un documental sobre lo que está pasando ahora con, no sé, X tema, Sí, sí, sí. y que en la medida en la que no se desarrollen los eventos, yo voy a tener que esperar. Hay Claro. documentales que tardan años en hacerse. Claro. Otros, décadas. O mismo un yaguareté en el Chaco, o sea, tenés que poner la cámara y todo un mambo ahí, ¿no? Sí. No es que vos estás filmando, mira. Bueno, de hecho, en El Silencio Impenetrable, nosotros terminamos filmando, o sea, terminamos lanzando la película antes de que se reintrodujeran los primeros yaguaretés. Claro. O sea, nosotros fuimos ahí al Fue CECI. medio al mismo momento. Claro, Ok. fue un par de años después. Claro. Pero bueno, lo bueno es que dentro de las redes sociales de la película Obvio. y eso siempre podés Quedó todo. comunicar eso. Bueno, hermano, muchísimas gracias por venir. Sos Gracias, un Fer. capo. Muchas gracias. ¿Cómo la pasamos?